Hola, buen día a todos. Gracias a Dios por estar aquí nuevamente con nosotros. Gracias por acompañarnos. Gracias a Dani y a Arim que están con nosotros otra vez, después de unas cortas vacaciones, ¿no? Sí, estamos nuevamente aquí con ustedes. Bienvenidos a Vida Espiritual con Salud Emocional. Es un gusto para nosotros pues seguir compartiendo nuestras experiencias. Si eres nuevo, te invitamos a que veas todas nuestras cápsulas, ya sea en YouTube, en Facebook. Ahí tenemos todo lo que hemos compartido y eso te va a ayudar mucho a entender lo que vamos a hablar el día de hoy. Pues bienvenida, Arim. Hola, buen día. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y con los que nos están viendo. Sí. Después de estas vacaciones, ya estábamos deseosas de estar en compartiendo nuestras experiencias. Gracias. Sí, gracias a Dios por este tiempo. Como dijo Dani, anteriormente hay varias cápsulas que se han hecho y referente a este tema que estamos hablando, que ya les comentamos también, espiritualidad emocionalmente sana, es un tema que estamos compartiendo, que estamos hablando y pues ya hay unas cápsulas anteriores y hoy vamos a retomar todo ese tema y lo vamos a enfocar un poquito más también a nuestra experiencia, ¿no? Aquí las hermanas que me acompañan pues realmente también han estado tomando ese proceso, este proceso de espiritualidad emocionalmente sana, así como otras ayudas también en esa área espiritual emocional y es muy interesante. Esperamos que sigan siendo bendecidos, ayudados con lo que nosotros vamos a compartir, así como pues otros han compartido con nosotros y igualmente nosotros hemos sido bendecidas, ¿no? Así es. Y pues también el día de hoy vamos a, pues como que es un resumen de nuestras cápsulas anteriores y también para refrescar un poco la memoria y realmente pues también vamos a exponer un poco de nuestras vidas, entonces pues ¿por qué no comenzamos con el tema de hoy? Bueno, pues como saben, espiritualidad emocionalmente sana, habla acerca y trata acerca de situaciones muy profundas de nuestra vida que tienen que ver con la parte espiritual y emocional, ¿no? Entonces, no podemos ser espiritualmente maduros si somos Pero si emocionalmente estás mal. enfermos, ¿no? O inmaduros. Entonces, Sí. las dos cosas se relacionan, tienen una relación muy, muy fuerte. Entonces, pasa que mucho tiempo, a veces después de conocer a Cristo, pues nos involucramos en una vida espiritual, ¿no? En una vida de discipulado, de enseñanza, de aprendizaje. Y que no está mal, porque conforme vamos creciendo en nuestra vida espiritual, obviamente tenemos que conocer a Dios, ¿no? Y tenemos que conocer, pues a veces conocemos sus nombres, sus atributos, valores de la iglesia, todo lo que esto conlleva la doctrina, ¿no? Entonces no es malo. Sin embargo, lo que tú decías, o sea, va a la par, no puede ser espiritualmente maduro, pero si emocionalmente estás mal, ¿no? Entonces, es algo tan importante este tema, ¿no? Entonces, como decimos, no es malo, eso nos va dando una identidad, una estructura, el conocimiento de la palabra nos va cimentando, pero hemos olvidado algo más, ¿no? Que es el área emocional. Y realmente cuando nosotros venimos a Cristo, conocemos a Cristo, pues difícilmente alguien va a estar emocionalmente sano, ¿no? O va a ser emocionalmente maduro. Realmente no es así. La situación de la vida, el pecado, el daño, el dolor, la tristeza, las pérdidas, pues hace mucho trabajo emocional y el enemigo también que está actuando y el pecado, la desobediencia de otras personas sobre nuestras vidas, pero también nosotros mismos, ¿no? Nuestro propio corazón inclinado a nuestros deseos y a hacer lo malo, pues realmente hacen un conjunto de todo esto y entonces pues hacen que cuando
conocemos a Cristo cuando Él nos busca y nos encuentra y tenemos ese encuentro, realmente no sea tan, a lo mejor es impactante por lo que vivimos, ¿no? Por nuestras situaciones, pero realmente Dios tiene que trabajar en todas esas áreas, ¿no? De nuestra vida. Entonces, en este tema estuvimos hablando anteriormente sobre el iceberg. No sé qué recuerdan acerca de esa figura del iceberg, qué es un iceberg y cómo se compara a nuestra vida espiritual y emocional. Bueno, la figura del iceberg para mí fue impactante cuando descubro que tengo emociones guardadas de mucho tiempo, muchas vivencias que las había yo ocultado, darme cuenta que es en realidad esa foto era yo, ¿no? Que así estaba yo también. Y sí, es cuando uno llega a Cristo, descubre uno esas cosas, pues, ¿no? Porque antes también las ignora, las sigue uno ignorando, ¿no? Sí. Pero también como que llegamos a Cristo y eso es una tendencia, ¿no? Que esperamos que llegamos a la iglesia y ¡pum! Somos totalmente perfectos, ya no hay luchas. Creemos que el Espíritu Santo puede cambiar muchas cosas de nuestra vida, está transformando nuestra vida, pero sin embargo cargamos dolor, culpa, vergüenza, no solamente de nosotros mismos, sino también de nuestras familias, de lo que nos han inculcado, lo que nos han enseñado. Y olvidamos cuando Jesús dice, pues es que yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Entonces dice, un médico no va a los sanos, va a los enfermos. Y a veces olvidamos todo eso y entonces nos quedamos en la superficie, que es el iceberg, ¿no? La punta. No, pues yo estoy bien, todo está bien, estoy leyendo la Biblia, diario me levanto para leerla, estoy en un curso bíblico, todo eso, pero entonces olvidamos o queremos aparentar que no hay nada detrás. Y lo difícil es cuando pues todo eso empieza a salir a la superficie. Sí, a descubrirse, así como un iceberg, entonces una montaña de hielo, ¿no? O sea, conocemos esa característica de un iceberg, ¿no? Es una montaña de hielo tan grande que solamente se ve la punta, ¿no? Y parece que eso es todo de un iceberg, pero lo más grande está en lo profundo donde no se ve y eso es lo que hace daño. Entonces, y muchas veces no nos damos cuenta que tanto daño nos hace, ¿no? Esta situación, ¿no? Entonces, y todo esto se va formando también de muchas enseñanzas como mandamientos de nuestras familias, ¿no? O sea, que exactamente cada familia somos diferentes y entonces tenemos así como específicamente algunas cosas que se tiene que hacer, ¿no? Y si te sales de ahí, entonces está mal. Entonces aprendemos a actuar de alguna forma. Claro, unas están bien y otras no están bien, entonces, pero tenemos que analizar todo eso, ¿no? Y también de la cultura de la iglesia, ¿no? O sea, puede ser de nuestra familia y también de la cultura que nos enseñan, pues tal vez a veces no con la mala intención, sino pues pensando que todo se puede tratar espiritualmente cuando hay tantas frustraciones y tantas cosas que venimos cargando de antes, ¿no? Y esto hace que en la iglesia haya pues desertores, ¿no? Que realmente, ¿qué pasa? Que vemos mucha gente llegar a la iglesia y emocionados y animados y cuando nos damos cuenta ya no están, ya se fueron o están ahí, ¿no? Entonces, pero sin hacer nada, inactivos. Y nosotros hemos aprendido que hay tipos de desertores. Por ejemplo, los que pues ya abandonaron su fe o bueno, dejaron de ir a la iglesia, cuando llegaron estaban muy emocionados, estaban muy contentos de estar ahí. Pero de pronto, pues, todas las situaciones de las que estamos hablando, problemas personales, quizás de divorcio, de sus hijos, todo eso, pues, los acapara tanto que se dan cuenta que, pues, sí está la iglesia, pero no le está brindando una ayuda o no está cambiando lo suficiente que dice, pues, mejor, pues, ¿para qué voy, no? Entonces,
dejo de ir, avergonzado, tal vez apenado por no cambiar. Pero luego también están aquellos que están en la iglesia, pero no están. Es como que están inactivos, como que están de la misma manera que los que hablé anteriormente, solamente que tal vez por miedo, por vergüenza, por su familia, pues decidieron seguir en la iglesia, pero simplemente estar ahí, ¿no? No están activos o no participan. Entonces, no se involucran, por miedo al compromiso, por lo que sea. Y simplemente se quedan ahí, pero también están aquellos que yo creo que hemos conocido a personas que un día estuvieron en la iglesia, pero que hoy han abandonado completamente su fe. O sea, lo mismo, vieron que no había cambios profundos, pero también vieron que las demás personas también no estaban cambiando, que los de la iglesia seguían siendo tal vez los mismos aquí, los mismos allá afuera, no había algún cambio, y entonces decidieron totalmente abandonar la fe y pues buscar otras cosas, ¿no? Buscar en qué ocupar su tiempo. Haciendo como que es lo mismo estar en la iglesia que estar en otra parte, ¿no? En otra actividad que pueda llenar pues ese vacío, llenar su corazón, ¿no? Entonces es como que da lo mismo, ¿no? Entonces, pues realmente esos tres tipos de desertores, entonces nos podemos identificar con cualquiera de ellos, ¿no? Entonces, ustedes también podrían hacerlo, ¿no? Esto es como una evaluación de nuestra vida, de cómo estamos, de lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo. Y podemos identificarnos con esto, ¿no? Entonces, en nuestra vida, por ejemplo, podemos vivir todo esto como les estaba diciendo. ¿Y en qué punto estábamos nosotros, por ejemplo, ¿no? En nuestro iceberg? ¿O en qué tipo de desertores estábamos, ¿no? Por ejemplo, se pueden pensar acerca de su experiencia, qué tipos de desertores eran y cómo estaban viviendo su vida con ese iceberg. Yo creo que tenemos de los tres tipos, como que tenemos de todo. O bueno, yo, ¿no? Yo pienso que así, porque hay los desertores que están nada más, que vienen a la iglesia, pero que no están, es porque es una manera de reprimir nuestras emociones, ¿no? De seguir ocultando en ese iceberg lo que sentimos, porque no podemos decir qué nos pasa, porque qué van a decir los hermanos si venimos a la iglesia, o qué van a pensar de mí. Entonces eso todo lo seguimos guardando, pues, ¿no? Ahí seguimos incrementando nuestro iceberg. Sí. Sí, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, pues, así como dice, tal vez de los tres, ¿no? Pero el punto es, para mí fue como, bueno, pues estoy en la iglesia, por mi familia, ¿no? Pero por dentro o en el fondo de mi corazón yo creo que había tantas dudas, tantos problemas, tantas emociones ahí, que realmente no llegaba a entender el nivel del evangelio, ¿no? Y que lo mismo, que había un iceberg ahí que yo estaba totalmente ocultando y tratando que en la superficie todo estuviera bien. Y yo recuerdo mucho que una hermana una vez me dijo, después de que yo conté más o menos un poquito de mi historia y todo, me dijo, ya sé que te faltaba, dijo, ya, yo te veía en la iglesia, yo te veía ahí, todo, pero como que algo no cuadraba, había algo que ahí no, pero ya lo sé. Entonces, realmente, aunque yo aparentemente tenía yo mi iceberg ahí, muy oculto y todo bien, las demás personas se daban cuenta de lo que estaba pasando. Entonces, a mí me dio tanto gusto saber que ya, o sea, lo peor había sido revelado y que las personas ahora, me estaban aceptando, pero también estaban contentos de decir, sí, ya, ahora te conocemos como eres y pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que en ese tipo de desertor estaba cayendo. Pues yo creo que después de conocer a Cristo yo caí en ese tipo de desertor que está
y está activo porque nunca he estado inactiva. Entonces, desde que conocí a Cristo, por muchas razones, porque había necesidad de personas, de hermanos que estuvieran trabajando, colaborando, porque no había nadie más que lo hiciera, porque pues al ser nuevo creyente pues tienes que, ¿no? Y luego pues mi esposo era más activo y todo eso, entonces pues tenía que hacerlo, ¿no? Entonces siempre estaba activa, pero realmente mi corazón sí estaba lejos. Entonces, y estaba ahí porque pues sí sentía ese amor por Dios, pero había mucho más cosas que yo realmente sabía que estaban mucho más profundas, pero no sabía cómo o de qué forma Dios tenía que sanar eso. O sea, sí sabía que lo necesitaba, sí me daba cuenta de las cosas, pero no sabía cómo tenía que ser. Y es que a veces podemos estar en ese punto, ¿no? O sea, no queremos añadir culpabilidad en el punto de decir, sí estás en el tipo de desertor, sino es el punto de identificar, y a veces estamos conscientes, pero no sabemos cómo salir de ahí, lo que tú estás diciendo. O sea, es un punto de ¿qué hago? O sea, estoy aquí, pero por dentro siento esto y me siento culpable por sentirme así, y tal vez me siento culpable porque no estoy sirviendo en la iglesia, pero no quiero servir en la iglesia porque no, mi vida está tan mal que cómo voy a estar sirviendo. O estás sirviendo en iglesia, pero por dentro tienes tantas luchas y tantas cosas que estás ocultando, que no tienes a nadie a quien contarle tus luchas, tus fallas, tus tentaciones, y nos envolvemos pues en esto, y es un ciclo vicioso, ¿no? Porque pues queremos salir, pero decimos no, nadie nos va a entender o algo, y volvemos otra vez a guardarlo y a estar en ese punto. Pero créanme que creo que llega un punto en donde si nosotros dejamos que Dios empiece a tratar nuestra vida, si le pedimos ayuda, va a haber un detonante, pero pues a veces no es un detonante tan fácil, tan bueno, ¿no? A veces es a través del dolor, ¿no? A veces llegamos a este punto cuando el dolor y las emociones tan difíciles llegan a nuestra vida. Sí. Y ahí es donde aprendemos a conocer, no sé si está bien, pero creo que de diferente manera a Dios, ¿no? A través del dolor. Ahorita con lo que estabas diciendo, yo digo, bueno, sí, y está como, a mí me gusta mucho la parábola del hijo pródigo, y a veces leemos tan fácil que el hijo pródigo ya estaba comiendo la comida de los cerdos, y él dice que miró hacia arriba y dijo, iré a mi casa y le pediré perdón a Dios y a mi padre. Uno parecería que es tan fácil, ¿no? Y así nos hemos leído esta historia y pensamos que es bien fácil hacerlo. Pero Dios nos tiene que, porque no nos castiga, sino Él nos deja llegar hasta ese dolor, para que de ahí también reconozcamos de las cosas malas que hemos hecho, de lo que hemos pecado, y regresar, pero reconociendo el dolor, hasta dónde estamos, porque yo digo, no nada más es leer la historia y pensar que es bien fácil hacer una oración. No es tan fácil hacer una oración de esa magnitud, pues, ¿no? Entonces, reconocer, porque mi yo no quiere, ¿no? Entonces, hay que reconocerlo, y cuando uno reconoce eso, uno empieza uno apenas a conocer realmente a Dios, porque a mí así me pasó, pues, ¿no? Yo siento que ese fue el empiezo de una vida espiritual que estoy tratando de limpiar. ¿Pero por qué? Porque me di cuenta de mi iceberg, me di cuenta de mis tristezas, de mis enojos. Y yo decía, ¿cómo yo voy a tener tanto enojo y tanto rencor? Pero no. Si eres cristiana. Sí, exacto, ¿no? Ahorita estoy viniendo a la iglesia, ¿cómo puede ser? Nadie se puede dar cuenta de lo que estoy pasando. Pero Dios trabaja en nuestros corazones, y llega ese momento, ese justo momento. Es lo que tenemos que pedir a Dios, que Dios esté con nosotros en cada momento, y que sepamos realmente cuándo tenemos o cuando ya llegamos a ese punto para salir adelante. El mismo dolor nos lleva, ¿eh? Sí, es que cuando es insoportable lo que se está viviendo, es más el dolor que estás viviendo por mantenerte ahí,
aparentando y dando a conocer algo que no eres o algo que no es real, y entonces, y aunque no le permitimos a Dios conocer y trabajar sobre eso, no es que Dios no conozca todo, sino que nosotros no se lo damos a conocer como Él lo quiere, así como el hijo pródigo que tuvo que regresar y hablarle a su padre y decirle, he desobedecido a Dios y te he desobedecido a ti, ¿no? Entonces, cuando no lo hacemos, entonces, pues realmente la vida se vuelve tan difícil, tan insoportable de vivirla, y es entonces que el dolor se vive de diferente forma, ¿no? Entonces, y es cuando realmente Dios en su infinita misericordia y amor y fidelidad nos lleva a ese reconocimiento de permitir, ¿no?, que lleguemos hasta ese dolor y que reconozcamos y que vengamos a Él arrepentidos. Pues es hasta entonces cuando Dios empieza a tratar todo eso con nosotros, ¿no? Pero es ese momento cuando nosotros ya no soportamos más vivir de esa forma, ¿no? Que realmente la voluntad de Dios no es que llegues hasta ese punto. O sea, el plan perfecto sería que no fuera así, ¿no? Que evitarte todo el dolor del mundo y todas las heridas y el sufrimiento. Pero recuerdo que Elizabeth Elliot dijo en una frase que no había conocido mejor a Dios que cuando el dolor es profundo, parafraseando, ¿no? O sea, que ella no había tenido la concepción de lo que era Dios hasta ese punto, y creo que las tres lo hemos experimentado, y es cuando llega a ser tan insoportable. En mi caso, yo creo que aunado al dolor fue el miedo, o sea, el terror de saber que yo iba a ser descubierta en muchas cosas personales, y también de lo que yo había guardado por tanto tiempo, e imaginar miles de catástrofes en mi mente y noches sin dormir, que creo que fue cuando Dios dijo, pues es hora, ¿no? Es hora de sacarlo y de hablar. Y obviamente eso, al final de cuentas, al confesar muchas cosas, al destapar mi iceberg, pues fue un dolor tremendo. O sea, es difícil este punto. Yo recuerdo una noche estar diciendo una por una de las cosas en las que yo había pecado y decirle al Señor, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname. Pero cuánta libertad y cuánto amor y gracia de parte de Dios, de mi familia, de la iglesia, para mi vida, ¿no? Entonces, realmente lo que Dios hace es que usa ese dolor para que nosotros podamos conocerlo a Él a través de su gracia, su palabra, pero también a través de las personas que están dispuestas a llevar contigo ese dolor y al final de cuentas sanar, ¿no? Que es el propósito al que tenemos que llegar, o ese es el propósito de todo eso, ¿no? Realmente creo que pues es nuestro yo que realmente piensa todo eso, ¿no? De todo lo que podría pasar, y si pasa esto, y si tengo miedo, ¿cómo voy a decir esto y todo? Pero nos podemos dar cuenta que Dios está pues listo en el momento en que nosotros llegamos, la iglesia también, porque realmente todos hemos pasado por situaciones como esas, y siempre encontramos a alguien que nos puede ayudar, que puede, que nos entiende, ¿no? Y es entonces cuando entonces podemos ver que de algo sirve todo lo que hemos vivido, para ser empáticos, para ser sensibles, para entender el sufrimiento y el dolor de las personas, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, creo que el momento en que ya no fue posible más fue de encontrarme a través de la palabra y ver, ¿no? Por ejemplo, les voy a leer acá un versículo en San Juan 15:5. Al estar leyendo esto y estar viendo sobre este versículo, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces me puse a pensar en eso. Como yo les estaba diciendo, pues yo nunca estuve inactiva, más bien estaba sirviendo.
pero ¿por qué sentía que realmente no estaba haciendo las cosas correctamente y que no estaba llevando un fruto realmente, pues, ¿no? Entonces, así como Dios me lo estaba enseñando, pero ahí dice, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Y entonces yo pensé, entonces, ¿qué está pasando? Separados de mí, nada puedes hacer. Entonces, ¿qué estaba pasando en esa relación de Dios conmigo, de mí hacia Dios, en ese momento, ¿no? de mi vida? Y aparte, hay otro versículo que también me hizo entristecerme porque dice que Jesús es el pastor, ¿no? Y nosotros somos sus ovejas. Y dice que las ovejas conocen la voz del pastor y lo siguen. Y entonces yo me pregunté, ¿realmente yo conozco la voz del pastor? ¿Realmente estoy permitiendo que Él me hable y que sane mi tristeza, sane mi dolor, sane mis heridas? No puedo seguir viviendo así. Y es entonces cuando empieza esa parte de estar orando, de estar pidiendo a Dios, ¿cómo puedo cambiar esto? ¿Cómo? ¿Quién puede ayudarme? ¿No? Entonces, por mucho tiempo, la palabra de Dios pues estuvo ahí enseñándome, diciéndome, pero hacía falta algo más. Y ahora sé que es profundizar en el iceberg, ¿no? Entonces llega un momento en que simplemente ya no podía seguir viviendo así. Y eso trajo consigo muchas otras cosas que estaban debajo del iceberg, ¿no? Que realmente a lo mejor no fueron tan buenas de aceptar o de enfrentar, pero Dios lo ha usado para bien en muchos momentos, ¿no? Entonces, todos entonces estamos viviendo de esa forma y llega un momento entonces en que el dolor llama nuestra atención. Y es entonces que decidimos hacer algo, ¿no? Por ejemplo, en su caso, al pasar un momento de dolor, ¿cuáles son los pasos o cómo sintieron que Dios les estaba guiando a algo más profundo? Bueno, para mí era reconocer, porque ahí dice que el hijo pródigo se dio cuenta de lo que estaba. Entonces, para mí es reconocer y pedir perdón. Ese fue mi inicio, ¿no? O sea, así tal cual dice, pues, ¿no? Entonces así lo hice. Ese fue el inicio y se van abriendo más puertas, porque de ahí vino el curso de sanando heridas y ahí me di cuenta de todo lo que tenía en mi corazón. Entonces, siento que Dios me ha llevado así como paso a paso, pues, ¿no? Yo creo que para mí fue, bueno, ahorita dije, ¿no? Que para abrir todo lo de mi iceberg fue el miedo, o sea, que fue guiado por el miedo y el dolor. Pero yo recuerdo muy bien que en mi mente estaban las palabras que dicen, el versículo que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, para mí era, necesito libertad, quiero libertad, quiero ya dejar las apariencias, quiero ya dejar de mentir, de aparentar cosas, de seguir como que todo está bien. Y yo creo que eso fue, o sea, para mí esas palabras y hasta ahora siempre han sido así como mi pauta, ¿no? Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y la verdad es Cristo, pero también la verdad de mi vida, ¿no? Ser genuina con Él y abrirle las puertas de mi corazón a Él y a las personas a mi alrededor y que ellos dejaran de dejar ver ese iceberg, ¿no? Ese desastre que estaba ahí metido y creo que eso fue lo que para mí hizo sentido. Y también apenas estaba yo viendo cómo Dios cambia el corazón de las personas y viendo cómo Dios cambió el corazón de Zaqueo, que estaba en la cena con Jesús y a él no le dio pena ir ahí donde estaban sus ahorros que había robado, o sea, ni siquiera le dio pena, vergüenza, fue y abrió y dijo, bueno, aquí está todo lo que robé y pues sí he robado y pues a los que les robé les voy a dar la cuarta parte, que diga 4 veces más y la mitad de mis bienes se los voy a dar a los pobres. Y yo creo que eso es lo que hace Cristo. Cuando Él llega a tu vida, o sea, es tanta la necesidad que tienes que
dices, pues aquí está, ¿no? Y en Filipenses, voy a leer aquí un versículo que dice en Filipenses 3:8 dice: todo esto lo he dejado a un lado y lo considero basura, con tal de llegar a conocer bien a Cristo, pues no hay mejor conocimiento, y quiero que Dios me acepte, no por haber obedecido a la ley, sino por confiar en Cristo, pues es así como Dios quiere aceptarnos. Entonces, en otras versiones también dice que no hay valor, que nada vale más que comparado con el infinito valor de conocer a Cristo. O sea, llega un punto en donde dices, no, o sea, ya mi dolor, todo lo que está, ya no vale tanto como conocer a Cristo, como querer llegar a tener esa libertad y conocer su amor y su aceptación, ¿no? Y esa relación tan especial y tan estrecha, ¿no? Entonces, pues hay diferentes formas de cómo nosotros vivimos esto, ¿no? Como vemos, ¿no? Que estamos hablando sobre esto, vemos entonces que Dios no nos desecha y que Él está ahí abierto, dispuesto en el momento en que nosotros regresemos, así como el padre cuando estaba esperando al hijo pródigo, ¿no? Que se había ido de casa. Entonces, él está así, pero esto que dice Dani es cierto y nosotros lo hemos experimentado, ¿no? O sea, que realmente en el proceso, o sea, todo lo que estaba ahí tiene que salir, pero realmente ya no importa, o sea, yo así como que es así, sí, reconozco que todo esto hice, reconozco que esto pasó, reconozco que esto es lo que hay en mi corazón, que esto es lo que he pensado, esto he hecho. Y es duro, pero, o sea, sabemos que vale la pena. Ajá, sí, entonces, porque eso nos da libertad, ¿no? Y a lo mejor no es que ahorita nos ven ustedes, ¿no? Enfrente de ustedes, de la cámara, de la cámara, y sabemos que estas cápsulas que se graban, pues realmente llegan a muchas personas lo han visto, se queda grabado y ahí está, y ustedes están escuchando nuestras palabras y nos ven acá, pero en un principio, pues realmente sí fue difícil. No es que nos paremos enfrente de la cámara a decir así está la situación, sino esto lo hacemos en grupos pequeños, ¿no? Donde tenemos tanta confianza de compartir las situaciones y las historias de nuestra vida. Y pues ahora que nosotros comenzamos este ministerio, pues entonces lo hicimos con ese conocimiento de que en algún momento íbamos a tener que hacerlo frente a ustedes, ¿no? Y lo vamos a hacer. Y entonces, porque Dios ya nos ha ayudado a reconocer esto, nos ha perdonado, hemos perdonado y nos ha ayudado a sanar también todo eso. Entonces, lo que vayamos a decir, pues realmente es así, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esta experiencia ahora sí enfrente de las cámaras diciendo esto? No, ya enfrente de las cámaras es un poco difícil porque ahorita pensaba yo que acababa de decir que lo que yo hice es lo que dice acá, ¿no? Reconocer y pedir perdón. Y a lo mejor suena muy fácil como cuando la historia, pues, ¿no? Pero bueno, tú me conoces, Dani, también. Para mí pedir perdón, se los voy a decir, a mi papá yo llevaba una relación muy complicada con él. Hubo muchos años de distanciamiento, entonces llegar a él y reconocer y pedirle perdón, para mí no fue un sufrimiento, sino fue como un reto a lo mejor, ¿no? Pero ya después que pasa eso uno dice, ay, tan fácil era, ¿no? Sí. Pero a lo mejor porque ustedes pues no nos conocen como nos conocemos nosotras, a lo mejor nuestras expresiones son a lo mejor muy ligeras, ¿no? Pero ahorita. No, sí, ahorita ya, pero en su momento no fueron días muy difíciles, pues, ¿no? Pedirle perdón a mucha gente, reconocer es muy difícil, ¿no? Sí. Y entonces este es un proceso de mucho tiempo, ¿no? No han sido semanas ni meses, han sido años, ¿no? Que hemos llevado con esto. Entonces, y hemos hecho mucho trabajo de
de reconocer y de ir a lo profundo del iceberg de nuestra historia y hablarlo entre nosotras, con Dios, con otras personas que nos han ayudado también. Y de derramar muchas lágrimas, de muchas lágrimas. Entonces, pero gracias a Dios que nos ha llevado hasta ver las cosas de diferente forma. Y tal vez ahorita, como decía Arim, sí, es cierto, nos ven ahorita, a lo mejor sonreímos y nos reímos de algo y todo, ¿no? Porque ya pasó y ya sabemos de lo que estamos hablando y hemos reconocido. Y creo que no nos hubieran querido ver en el dolor, en el proceso difícil, ¿no? Sí, y también quiero recalcar que a la par que estábamos viendo el iceberg, también descubríamos y creo que hemos podido descubrir cómo la palabra de Dios constantemente nos llama a la reconciliación, constantemente nos llama a la confesión y constantemente también recalca el poder de Dios para sanarnos, ¿no? Está la historia de Elías, está el pueblo de Israel, toda su travesía, está el mismo sacrificio de Cristo en la cruz, la sinceridad de Jesús con sus sentimientos y sus emociones aún antes de su crucifixión y durante ese sacrificio de Cristo. En los hechos vemos cómo las personas, incluso vemos las personalidades de cada uno de los discípulos y ahí tan transparentes diciendo que tuvieron problemas entre ellos, pero que al final fueron resueltos. Todo eso nos damos cuenta que no solamente al tener ese iceberg o al estar ocultando todas esas cosas, pues también no nos permite ver lo que la palabra de Dios está hablando acerca de eso, ¿no? Y a mí me sorprende cómo vuelvo a leer la Biblia y vuelvo a ver y digo, ¿cómo esto no lo vi antes? ¿Cómo no entendí esto, este pasaje de la Biblia antes de esta forma, ¿no? Y también yo creo que al ir redescubriendo nuestras emociones o ir redescubriendo quiénes somos, pues también vemos que hay diferentes áreas de nuestra vida, que no solamente es lo espiritual y no solamente es lo emocional, ¿no? Sino somos seres completos. Dios nos hizo de una complejidad tremenda desde la creación del mundo, desde que nos creó ahí, que hizo la escultura con Adán y luego con Eva, todo el proceso que hizo para darnos vida y sin embargo a veces nosotros solamente nos quedamos en que es solo espiritual o solo emocional, ¿no? Y entonces hay muchas áreas que Dios vuelve a hacer de nuevo, ¿no? Pienso en eso, ejemplo que pusiste de cómo Dios creó al hombre y a la mujer con sus propias manos, ¿no? Entonces, y creo que es así, ¿no? Como Dios va otra vez haciéndonos de la forma en que Dios quería que fuéramos, ¿no? Y y en varias formas, en varias áreas de nuestra vida, ¿no? Entonces podemos ver esas áreas de nuestra vida. Una es físicamente, pues también intelectualmente, emocionalmente, ajá. Espiritualmente, también, bueno, aquí dice físicamente, ajá. Social. Ajá. Social. Entonces, físicamente, espiritualmente, socialmente, emocionalmente, intelectualmente. Entonces, muchas de estas áreas las cultivamos, vemos la forma de cómo poderlas alimentar, cómo podemos crecer, pero muchas veces la peor olvidada es el área emocional, ¿no? Porque pensamos que a lo mejor pues es importante, pero creo que las emociones no tenemos que tocarlas, ¿no? Bueno, podemos hacer las demás cosas sin tocar esto, pero nos estamos dando cuenta que sí las podemos hacer, pero no lo vamos a hacer de la forma correcta ni una forma completa e integral, ¿no? Entonces, a través de esos procesos, entonces Dios nos va volviendo a hacer como Él quería que fuéramos. Gracias a Dios por eso, porque a través de esto entonces podemos conocer realmente
experimentar y realmente sentir lo que son los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, que a lo mejor podemos recordar cuáles son. La paz, el Paz. gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice que contra todas estas cosas no hay ley. No hay reglas, no hay ley. Y esto no está escondido, ¿no? Porque es lo que Dios, a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros le conocemos, Él ya nos dio. Entonces, pero Dios tiene que tratar con nosotros e ir limpiando todas esas áreas para que podamos vivir todos esos frutos del Espíritu Santo, ¿no? Y si nos damos cuenta, si ustedes ven en Facebook, en Instagram, posts y todo, siempre hablan de la paz mental, hablan del desarrollo intelectual. Si ustedes van al doctor, es seguro que en algún momento te han dicho que si tienes alguna enfermedad es por estrés o si te dicen quizás estás luchando con alguna enfermedad y lo que te piden es que hagas ejercicio. No sé, hay tantas áreas de nuestra vida que están, o sea, son estas 5 áreas que están tan integradas que nos hacen un ser completo, pero que nosotros se nos olvida y se nos olvida incluso en la iglesia, y entonces queremos ser espiritualmente, híjole, lo mejor de lo mejor, y dejamos tal vez esas áreas. Por ejemplo, en la física, pues a veces decimos, ¿cómo dice ese texto? Que el ejercicio corporal para poco es provechoso y que mejor nos ejercitemos en la piedad, pero no está diciendo que no lo hagamos, ¿no? O por ejemplo, que dice las muchas palabras te han vuelto loco. Ajá. O algo así, ¿no? Ajá. Que es como estudiar mucho, ¿no? Entonces no estudies mucho, concéntrate en lo espiritual, ¿no? Y entonces en lo emocional, bueno, pues todas las cosas aquí han sido hechas nuevas, ¿no? Entonces olvidamos totalmente las demás áreas de nuestra vida porque entendemos las cosas de manera incorrecta, ¿no? Pero si vemos en la Biblia, realmente Dios ha puesto ahí mucho conocimiento, demasiada ciencia, ha puesto consejos para tu salud, de alimentación, de muchas cosas ahí, también social, ahí todo lo que es Levítico, lo que es Proverbios, consejos de cómo comportarte, Romanos, ¿no? Todas estas áreas espiritual, pues no se diga, ¿no? La Biblia está llena de la palabra y de la palabra de Dios, pero también está de lo emocional, ¿no? Entonces, al ser completos, también Dios nos da las pautas para nutrir cada una de esas áreas, ¿no? Sí, entonces ahí en la palabra vemos, o sea, no es cierto, no nos enfocamos solamente en lo emocional, sino en todas las áreas, en toda la palabra, que es la que nos va enseñando, y entonces vamos viendo lo que no estamos haciendo, ¿no? Lo que no hemos permitido que Dios trabaje en esas áreas. Por ejemplo, una de las cosas que he estado aprendiendo es sobre el descanso, ¿no? Entonces, al ser muy activa y siempre andar de un lado para otro y haciendo para Dios, me olvidé de muchas cosas, de estar con Dios, y me olvidé del descanso físico, ¿no? Cuando encontré en la palabra que dice que Jesús, después de estar un tiempo sirviendo y haciendo muchas cosas, sirviendo a las personas, se apartó. Entonces, con sus discípulos para estar solos simplemente, ¿no? O cuando él tenía algún dolor, alguna tristeza, también se apartaba, ¿no? Entonces, es algo sorprendente cómo Dios nos enseña en todas esas áreas, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios por eso, gracias a Dios por todo lo que nos enseña. Y yo creo que es un proceso que nunca va a acabar, es un proceso que vamos a tener que seguir, porque siempre esa vida, pues siempre es como ese juego la rueda de la fortuna, ¿no? Alguna vez estamos arriba y otras veces estamos abajo, y la vida sigue y la vida va poniéndonos
y vamos enfrentando muchas situaciones personales o con los hijos, con la familia. Ahorita en este momento, ¿no?, de la pandemia ha habido muchas situaciones que todos estamos enfrentando y no sabemos cuáles van a ser las repercusiones en nuestra vida espiritual, emocional, en otras áreas de nuestra vida, como las que vimos, ¿no?, en el área física, intelectual, social. Estamos sufriendo todas esas áreas en este momento por todo lo que tenemos que hacer, los cambios de vida que se hicieron. Entonces, pues más adelante vamos a ver sobre eso, cómo esto nos está afectando y nos va a afectar más todavía porque no sabemos bien todo, ¿no? Entonces es un proceso continuo y estoy segura que Dios en cada momento va a ir recordándonos, ¿no?, las cosas que Dios quiere que sanemos y que Dios quiere restaurarnos. Y los recuerdos y las situaciones del pasado van a regresar cuando aún no están conclusas, ¿no? No han concluido, ¿no? Entonces, gracias a Dios por esos cambios profundos que Él hace en nosotros, a través de Jesucristo. Aquí hay una frase, acá en este capítulo, dice: la triste realidad es que la mayoría de nosotros no avanzará hasta que el dolor de estar donde estamos sea insoportable. Entonces, pues los queremos dejar pensando en esto. ¿En qué momento de tu vida estás? ¿Qué es lo que Dios está hablando a tu corazón con todo lo que estás escuchando, que estamos compartiendo? Y ¿qué es lo que Dios está diciendo, ¿no? Piensa un poquito en tu iceberg, piensa un poquito en todo lo que no estás mostrando a Dios, no estás hablando con Él, y vamos hacia adelante, ¿no?, hacia el propósito de Dios para ti. Y también vamos a ver después los 10 principales síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarnos? ¿Cómo podemos darnos cuenta que realmente estamos viviendo una vida espiritual y emocional enferma? Entonces, esto va a ser muy interesante también, ¿no? Entonces, pues quiero terminar con esta oración que viene acá en este libro. Dice: oh Dios, agradezco tu gracia y misericordia en mi vida. Si no fuese por ti, ni siquiera sabría de ti o de la necesidad de tu trabajo transformador, profundo debajo de la superficie de mi vida. Señor, dame coraje para ser sincero y dejar que el poder del Espíritu Santo invada todo lo que soy bajo la superficie de mi iceberg, para que Jesús pueda formarse en mí. Dios, ayúdame a comprender cuán grande, amplio, superior y profundo es el amor de Cristo hacia mí. En el nombre de Jesús, amén. Qué bonita oración, ¿no? Y pues gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas, y les invitamos a seguir acompañándonos. Sí, y pues nada más recordando que aquí estamos tratando lo espiritual y lo emocional, ¿no? Esas son las áreas en las que vamos a tratar, pero te vas a dar cuenta que conforme vaya el proceso, todas las otras 3 áreas se van a ver afectadas. Entonces, así como dijo Adela, pues evalúa, ve tu dolor. Si estás en ese dolor insoportable, busca a Dios, pídele que Él pueda transformar tu vida, que Él llegue a sanar tus heridas. Y si te sientes solo, si sientes que no hay nadie a tu alrededor que pueda ayudarte, hay muchas historias en la Biblia donde incluso los mismos ángeles llegaron a ayudar, ¿no? Cuando no había nadie más, llegaron a confortar a Jesús. Un ángel le llevó comida a Elías. Entonces no estás solo, Dios está en control, pero también ora para que Dios mande a una persona especial con quien puedas compartir todas este proceso, porque al final de cuentas nosotros estamos pues aquí, ¿no?, detrás de tu pantalla, pero que puedas tener a alguien, un acompañamiento y quien te pueda ayudar o guiar durante todo este proceso. Muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Esperamos que lo que nosotros les compartimos pues sea de utilidad, ¿no? Y gracias.
Pues muchas gracias a Arim, Dani, gracias por su compañía y por todo lo que estuvieron compartiendo también. Pues estamos muy agradecidos con Dios y con ustedes y pues les esperamos para la siguiente semana. Vamos a empezar con los síntomas de la espiritualidad emocionalmente enferma. Entonces, pues les esperamos, pues que Dios les bendiga y que Dios les conceda lo que ustedes en su oración están pidiendo también, ¿no? Entonces, oramos por ustedes. No conocemos su necesidad, pero oramos que Dios se muestre tan grandemente en sus vidas. Así es. Nos vemos. Hasta luego.